Okay, apprentices, good afternoon. Bienvenidos a esta nueva sesión. En la tarde de hoy vamos a continuar con la explicación, la socialización de las evidencias correspondientes a la actividad de proyecto número 2, que hacen parte de la fase 1. La sesión anterior trabajamos con el primer cuestionario y trabajamos la evidencia videoentrevista virtual. Entonces, rápidamente, vamos a empezar a compartir pantalla para arrancar con hacer un pequeño resumen de lo que se dijo ese día, brevemente. Un resumen, no solamente ir a la guía de aprendizaje. Bueno, entonces ya estamos aquí en mirando la guía de aprendizaje. Entonces vamos a buscar la parte de inglés. Ok. Bueno, entonces decíamos que la vez anterior estuvimos explicando esta evidencia que se llama cuestionario, donde el tema principal o uno de los temas principales era el uso del past simple, del pasado simple, tema el cual se explicó en esa sesión. Cuando una vez terminamos de explicar el cuestionario, pasamos a explicar entre la evidencia videoentrevista virtual, la cual, como su nombre lo indica, ustedes deben grabar un video. Nuevamente lo recuerdo. Si la evidencia pide un video, hay que grabar un video. Si la evidencia pide un audio, en esa ocasión, pues sí pueden mandar solamente el audio. Y adicionalmente, les recuerdo las directrices obligatorias que hacen parte de los videos, y es que primero, en el video debe aparecer el aprendiz. Si el aprendiz no aparece, el video no es válido. Segundo, el aprendiz debe leer las preguntas, las 8 preguntas, y responder las 8 preguntas. Entonces, eso es, digamos, básicamente lo que hay que hacer en el video para poder aprobarlo. Y posteriormente, después de enviar el video, enviar el texto, el script de ese video en un formato de PDF, en un formato de Word. Entonces, hay muchos aprendices o varios aprendices, de pronto no en esta ficha, porque en esta ficha no hay mucha participación, pero en otra ficha donde los aprendices sí han estado trabajando bastante, están fallando en cumplir con las directrices. Primero, que sea video donde aparezca el aprendiz, y segundo, que además de aparecer, enviar el texto. Entonces, las personas que ya lo hicieron y se les calificó, se les evaluó, bueno, dependiendo de esas directrices es que se está teniendo en cuenta como para aprobar o no aprobar. Pero de entrada, si usted no manda un video, pues ya automáticamente no aprobará. Y segundo, si usted no aparece en el video, tampoco. ¿Qué pasa si no manda el texto? Lógicamente que si usted no tiene muy buena pronunciación y no manda el texto, muy probablemente no voy a poder revisarle porque no voy a saber qué está diciendo. Entonces, hay algunos aprendices que de pronto tienen muy buena pronunciación, porque es el caso de algunos, y de pronto no envían el video, pero es claro lo que están diciendo. Entonces, pues en ese único caso es donde si no lo envió, pues puede ser aceptable, pero de resto todo el mundo tiene que mandarme lo que dice en el video, porque también a veces sucede que en el texto hay unas cosas y en el video dicen otras, entonces tampoco sirve así. Bueno, para la siguiente evidencia, que es la que corresponde como tal al día de hoy, que también hace parte del grupo de las primeras 3, hay una nueva evidencia que se llama crónica. Esta evidencia, como su nombre lo dice, o como el nombre lo dice, ustedes deben escribir o redactar una crónica. Y aquí va uno de los detalles principales para poder aprobar la evidencia. No es una biografía. Ojo, una biografía es muy diferente a escribir una crónica. Y ustedes deben escoger un personaje que haya hecho parte de la historia de lo que están estudiando. Ustedes están estudiando coordinación de procesos logísticos, por lo cual deben investigar sobre algún personaje que haya marcado o que haya hecho algo que al día de hoy todavía, digamos, sea importante o haya sido relevante para el mundo de la logística.
No es hablar de un deportista, no es hablar de un actor, nada de eso nos interesa, digamos, como tal en esta evidencia. La evidencia tiene que ver con lo que ustedes están estudiando, porque la idea es que usted también conozca aquellos personajes que han empezado o que han hecho de la logística lo que es hoy en día. Aquellos que de pronto empezaron con una pequeña empresa en un garaje y años después tenían una empresa súper grande, una multinacional, y no tienen que ser personajes nacionales. Principalmente, pues serían personajes internacionales que son los que han hecho de la logística lo que es hoy en día. Pero si también encuentran o quieren hablar de algún personaje nacional, también lo pueden hacer. Entonces, la característica o lo que dice la evidencia es seleccione un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo, pero de acuerdo con su perfil profesional. Entonces aquí no van a venir, como ha pasado en algunos momentos, que de pronto el aprendiz no asiste a la sesión o no ve la grabación y cuando uno va a revisarle el personaje, escogió un futbolista o escogió un personaje de películas, lo cual pues no cumple con lo que, pues con el objetivo principal, que es que ustedes puedan conocer a alguien importante en el mundo de lo que están estudiando. Entonces, ese es lo principal. Cuando ya usted haya investigado su personaje, va a pasar a realizar la crónica. ¿Y sobre qué es la crónica? Bueno, primero, pues para que no quede dudas y de pronto eh, no vayan a decir que no se mencionó, lógicamente tiene que estar todo en inglés, ya eso no está de más decirlo, pero desde la primera vez se mencionó que todo lo que tiene que ver con el área de inglés tiene que estar en inglés. Entonces, esta evidencia es sencilla porque simplemente usted busca el personaje, busca la información y, digamos, como resalta lo que usted necesita. ¿Y qué necesita? De ese personaje que usted selecciona, va a realizar la crónica con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Entonces, no es venir a decir de pronto que creció en tal lugar, estudió en este colegio, que ganó una medalla en el colegio. No, todo lo que rodea al personaje en cuanto a la parte profesional y el por qué usted lo escogió como personaje relevante en el mundo de la logística. En esa crónica usted tiene que empezar diciendo por qué lo escogió. Cuando usted me diga por qué lo escogió, empieza ya a copiar todo lo que tenga sobre él en cuanto, pero ojo, lo que tenga que ver con la logística. Entonces usted puede empezar eh, diciendo, bueno, el personaje que escogí se llama tal, lo escogí porque me parece que desarrolló algo muy importante y que hoy en día todavía lo estamos utilizando, todavía sirve, todavía es útil, etcétera, etcétera. Y empieza ya con los datos. Él creó tal empresa o empezó a desarrollar tal proyecto y con el tiempo se convirtió en tal empresa, o empezó con un carro y ese carro empezó a repartir por aquí y así sucesivamente. Bueno, lo importante es que no sea una biografía, sino una crónica, que es muy diferente a decir Juan nació el 20 de febrero de 1990 en la ciudad de tal, creció al lado de su papá se llama, no, no porque, vuelvo y repito, no es una biografía. Y tampoco tiene que ser el trabajo extenso de 5 o 6, 10 hojas, porque, vuelvo y lo repito, como lo he dicho anteriormente, no porque ustedes hagan más quiere decir que ya eso es mejor. Hay que cumplir lo que pide la evidencia. La evidencia pide escoger un personaje histórico relevante de acuerdo a su perfil profesional, que es la parte de logística. Aquí pone un ejemplo. Si ustedes estuvieran en el mundo de la moda,
Aquí dice, un personaje icónico es Agatha Ruiz, pero aquí esto no nos sirve, esto es un ejemplo. Entonces, no es que usted ahora va a buscar personajes de la moda, no, personajes del mundo de logística y todo lo que tenga que ver con ello. Un solo personaje y escribe su crónica. Esta parte de la extensión que dice aquí, que el documento, que la cantidad de palabras, que el tamaño, no, ustedes saben que esa parte yo sí no la pido, con que ustedes escriban el documento, perdón, con que ustedes me envíen en Word o en PDF el documento y cumpla con lo principal, listo. Ya yo con eso estoy satisfecho. ¿Cuántas hojas? Si usted en 2 hojas puede desarrollarlo todo, perfecto. No tiene que extenderse tanto, porque recuerde que no es biografía, sino crónica con todo lo relevante en la vida profesional. Y ojo, no es tampoco hacer un parrafito, por ejemplo, así de este tamaño, no, porque tampoco es hacer nada, es investigar y a partir de la investigación formar, crear un documento con todo lo necesario. Entonces, esa es la evidencia crónica. Esta evidencia tiene una característica especial y entonces aquí viene lo importante y presten atención, lo que estamos conectados. En la clase anterior o en la sesión anterior, yo expliqué el pasado simple. Y en la sesión anterior a esa había explicado cómo se trabaja con el presente simple. Si usted no ha visto las grabaciones, debe verlas porque siempre se les dice que es obligatorio para realizar los trabajos. En esta ocasión, como usted va a hablar de un personaje que, bueno, de pronto ya murió o ya es mayor, o es un personaje, todo lo que ha hecho en su trayectoria profesional está en pasado, ¿cierto? Él vivió, creó, desarrolló, fundó, ¿cierto? Entonces, dentro del documento, ustedes van a identificar, ojo, porque esto deben hacerlo para que la evidencia quede completa. Deben identificar qué verbos están en pasado, subrayarlos, como por ejemplo, si ustedes lo hacen en PDF y el verbo lo encuentran en pasado, usted viene y lo subraya, puede subrayarlo así, de esta forma, y lo coloca en amarillo o en rojo, en el color que usted quiera, pero todos los verbos que usted encuentre en pasado, que estén en pasado, por ejemplo, creó, fundó, eh, estudió, etcétera, etcétera, lo subraya, lógicamente en inglés, verbos en inglés, lo subraya y eso también va a ser parte del trabajo que deben hacer. Entonces, en resumen, primero, escoger un personaje relevante e histórico en el mundo de la logística. Segundo, escribir la crónica solamente sobre, pues pueden empezar brevemente, si quieren decir el nombre, lógicamente tienen que colocarlo, pero si quieren decir si todavía está vivo, si ya murió, esos detalles cortos, dónde nació, pueden hacerlo, claramente. Pero de ahí en adelante decir por qué lo escogió, por qué le parece un personaje importante y relevante, y ya después escribe todo lo que tenga que ver con lo que hizo durante su trayectoria profesional. Y al final identifica usted en su trabajo los verbos que están en pasado y los subraya. ¿Para qué? Para que tenga una breve idea de cómo se escriben, cómo son algunos de los verbos que ustedes en algún momento podrían utilizar durante su vida profesional. Entonces, es clara la directriz, es clara la instrucción para completar la evidencia crónica. Antes de pasar a la siguiente evidencia, si tienen alguna pregunta sobre la crónica, hagan de una vez para que no quede en el aire la pregunta, sino que pues se le pueda responder inmediatamente. Ojo que es solamente un documento escrito, aquí no es ni un video, ni un audio, no, solamente un documento escrito.
¿Dudas, preguntas, evidencia crónica? Profe, a ver si de pronto le entendí o le comprendí lo que usted quiere. Voy a repetir lo que de pronto yo pude entenderlo usted. A ver, usted me dirá si estoy Listo. bien o estoy errada. Nosotros vamos a investigar a un personaje que tenga que ver con el mundo de la coordinación en procesos logísticos, o sea, que de pronto, o sea, un personaje importante en la historia de la coordinación en procesos logísticos, de la logística. Sí, la Luego que nosotros, logística, más bien. exacto, investigamos sobre él, obviamente todo va a ser en inglés, ¿cierto? Exacto. Luego vamos a subrayar con cualquier color los verbos que nosotros encontremos en tiempo pasado. Exactamente, tal cual. Eso es. Y ya nada Y más eso. sí, y pues no tiene que ser una cosa de 10, 20 hojas, pero tampoco tiene que ser un párrafo Una que mínima cosa, tenga, sino que más o menos, o sea, que exacto, tenga más o menos o contenido, ok, sea, ya. algo decente, o sea, algo que ustedes de verdad digan, esto vale la pena presentarlo, o sea, porque es que también pasa que a veces, o sea, no es que hay que hacer nada extenso porque nunca ha sido esa la idea, pero tampoco es hacer nada, ¿cierto? Entonces, son los dos extremos. Porque si hacemos mucho, podemos complicarnos la vida y podemos cometer más errores de lo que era. Y si hacemos muy poco es porque tampoco quisimos hacer nada y pues el mínimo esfuerzo. Entonces, los dos extremos son negativos. Entonces, hagamos algo presentable, algo que cuando usted presente, usted diga, bueno, yo voy a presentar esto y yo sé que esto, o sea, de verdad aguanta. ¿Ok? Entonces eso es lo que tú acabas de decir, digamos que es lo resumido. No tiene que ser exactamente de coordinación de proceso logístico, es la logística en general. La logística, ustedes ya en este punto saben todo lo que abarca. La logística en diferentes campos, un ejemplo. Sí, sí, Profe, otra cualquier campo. cosita. Y además de eso, tenemos que también justificarle por qué cogimos a ese personaje. Eso hace parte como una breve introducción de la crónica. O sea, ¿por qué usted cuando estuvo averiguando por qué le llamó la atención ese personaje? O sea, ¿por qué? O sea, brevemente, no es tampoco decir, bueno, no, el personaje que escogí se llama tal, lo elegí porque me parece que tal, 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 y de ahí ya arranca a hacer su crónica ya como. Entonces, esos son Bueno, los muchas gracias, profe. son las directrices, ya las dije yo, ya las dijo la compañera, entonces, eh, ¿alguna otra pregunta? Porque recuerden que o sea, el problema es cuando se quedan con las dudas y después esas dudas se convierten en errores y pasa muy seguido. Entonces, vuelvo, Profe, disculpe, pregunto por última vez. qué Ujú. pena. Respecto a las actividades que tenemos quizás pendiente con usted, el cuestionario, pues yo le había comentado a usted sobre el problema que había tenido antes de pronto pasar a la siguiente evidencia. No sé de pronto cuándo lo habilitarán nuevamente, pues para poder realizarlo. Ya eso ahora lo vamos a ir comentando más adelante en la sesión. Ahorita ya Ok. ahora que expliquemos el cuestionario 2, entonces dejamos también esa parte ya explicada al final. Bueno, listo. Entonces, no más preguntas sobre la crónica, alguna duda, última, digamos, oportunidad para que pregunten sobre crónica, sobre la crónica. Bueno, listo. Entonces, sigamos con la siguiente evidencia. La crónica, digamos que es la última evidencia correspondiente a la primera parte del grupo de evidencias de la actividad de proyecto número 2, las cuales, digamos que hacen parte del material de estudio que se llama English Level 2. Para el siguiente grupo de evidencias, la guía nos menciona que ya el material de estudio ya es diferente, que ya es el material que se llama English Level 3. Sin embargo, hay algunos temas que están en uno de los materiales del nivel 2 que les voy a mostrar, les voy a como hablar de ellos brevemente y complementamos con lo que está acá en el nivel 3. Entonces, la evidencia que vamos a explicar a continuación es un cuestionario. El cuestionario pues tiene la misma, ya creo que en este punto ya se han dado cuenta que todos son iguales.
15 preguntas, a veces dura 1 hora, a veces 45 minutos. Para estos cuestionarios ya nada más les están dando media hora. Entonces, ya digamos que la dificultad es un poco mayor. Y los temas son diferentes, lógicamente. O sea, para el cuestionario número 1, el tema principal era el pasado, ¿cierto? Ya eso, digamos que lo vimos ahí y vimos que el pasado era como el tema principal. Para esta ocasión, vamos a abrir el cuestionario y vamos a ver cuáles son esos temas principales que deben estudiar. Entonces, vamos a buscar el cuestionario número 2. Bueno, ya yo tengo aquí dividido. Recordemos que estamos en la actividad de proyecto 2, en la parte donde está guía de aprendizaje 2, y estamos donde dice English Part 1, ya eso fue lo que explicamos a hoy. O sea, el cuestionario 1, la videoentrevista virtual y la crónica. Entonces, lo que voy a empezar ahora es a explicar la segunda parte de ese grupo de evidencias, donde está el cuestionario número 2. Entonces, esperemos que me cargue esto. Y ya entonces, English Part 1 ya quedó listo, que es, vuelvo y repito, cuestionario 1, videoentrevista virtual y crónica, que fue la que acabamos de explicar. Y ahora vamos a desplegar English Part 2, donde está el cuestionario 2 y las otras evidencias. Pero el día de hoy solo vamos a explicar ahora el cuestionario. Entonces voy a abrirlo, vamos a ver las preguntas y vamos a ver cuáles son esos temas que ustedes deben repasar o más bien estudiar para poder completarlo. Este cuestionario está disponible desde el día de hoy y hasta el próximo lunes, 7 de julio. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Inicialmente tenía una fecha de apertura de la próxima semana, pero como lo voy a explicar el día de hoy, lo estoy aperturando desde este momento para que lo empiecen a trabajar y hasta el próximo 7 de julio estará disponible. El cuestionario número 1 igual y va a quedar grabado en esta sesión para los que están conectados y para los que juiciosamente no están, pero van a ver la grabación. El cuestionario número 1 también va a estar disponible hasta el 7 de julio. Todo aquel que no haga los cuestionarios, una vez se cierren, no se van a volver a abrir. Y si usted no hizo los 2 cuestionarios, automáticamente va a pasar a plan de mejoramiento. ¿Qué significa plan de mejoramiento? Que usted va a tener que hacer cosas adicionales por no haber completado los 2 cuestionarios. Porque los cuestionarios no se deben estar reabriendo. Si ya a usted se le dio una fecha, se le dio una semana para hacerlo, usted debía haberlo completado en ese tiempo. ¿Cierto? Entonces, como estamos trabajando el mismo grupo de evidencias, entonces ambos cuestionarios van a quedar hasta ese último día y vuelvo y lo repito, todo aquel que no haga los 2 cuestionarios, yo automáticamente lo paso a plan de mejoramiento y va a tener que hacer cosas adicionales para poder pasar la actividad de proyecto 2. Entonces, van a tener tiempo suficiente para completarlos porque son evidencias muy sencillas. Además que los cuestionarios me tomó todo el trabajo, todo el tiempo de mostrarles pregunta por pregunta qué temas son, qué hay que hacer como para que no los completen. Sobre todo porque son las evidencias más rápidas y más fáciles de completar. Entonces, aquí hay 13 personas conectadas en este momento que ya quedan, digamos, como informadas y los que vayan a ver la sesión grabada ya saben que hasta el 7 de julio hay plazo para los cuestionarios. Para las demás evidencias no es tanto el problema, porque ustedes saben que las otras evidencias vienen con entregas tardías y se pueden enviar después del tiempo, ya dependiendo pues también lo que se decida como tal. Pero me refiero solamente a los cuestionarios en esta ocasión. Bueno, volvemos acá. Entonces el cuestionario ya lo tengo aquí previamente casi abierto. Vamos a ver, porque es que no sé si dura media hora o 1 hora. Aquí dice que 1 hora, pero en la guía decía que media hora. Entonces vamos a ver qué nos dice como tal, pues nos aparece ahora ahí. Porque hay, o sea, yo realmente no me acuerdo bien, porque hay unos que dicen, hay unos traen media hora, unos traen 45 minutos, unos traen 1 hora. Entonces
siempre se me olvida cuál es cuál. Bueno, aquí pues, digamos que tienen un poco más de suerte porque dura 1 hora, como pueden estar viendo aquí en la parte del reloj. Pero bueno, son 15 preguntas. De la pregunta número 1 a la pregunta número 5, ¿usted qué debe hacer? Usted tiene un grupo de palabras separadas y usted con este grupo de palabras va a formar una oración. Cuando usted tenga la oración ya realizada, usted va a comparar si su oración corresponde a alguna de estas que están aquí. Si usted cuando arma su oración, usted dice que es la número 3 o number 3 o la letra C, usted la marca y listo. Si usted cree que es la letra B o si es la letra D o la letra A, bueno, ya ustedes sabrán cuál es. La número 2, lo mismo. Miren. La número 3, igual. La número 4 es lo mismo y la número 5 es lo mismo. Entonces, estas primeras 5 preguntas tienen como base el siguiente tema. Primero voy a mencionarlo y posteriormente voy a explicarlo un poquito más en detalle. Entonces, el tema que traen esas 5 primeras preguntas es el tema que corresponde a los comparative. Y también cuando hablamos del superlativo. En español eso también existe. Entonces, el superlativo y el comparativo. Entonces, ahorita yo voy a explicar brevemente cada uno. En el material de estudio también están y les muestro en qué parte está esa parte para que lo puedan trabajar. Entonces, ya usted terminó las primeras 5 preguntas, le da en siguiente página. Para las siguientes 5 preguntas, ya digamos que lo que hay que hacer, esperemos a que nos cargue, tiene que ver con ya no arreglar oraciones o formar una oración, sino completar la oración. ¿Con qué? Con el adjetivo que esté acá. Entonces, por ejemplo, la número 6 dice, that movie you recommended to me was very... Movie, película, ¿cierto? Aquella película que me recomendaste estuvo muy... Entonces ya usted va a escoger el adjetivo que corresponda a este espacio. En la número 7 lo mismo. I felt. Miren ¿qué es el tema principal en estas oraciones? El pasado. Recommended, verbo regular, recomendaste, la película que me recomendaste en pasado. Aquí, I felt, pasado, verbo en pasado. El verbo so, de ver en pasado, verbo thought, que es pensar en pasado. Todos están en pasado. Todas estas oraciones usan el pasado simple, verbos irregulares que cambian cuando están en pasado. Entonces, aquí escoger también el adjetivo adecuado para completar la oración y entender la oración. En la pregunta número 8, aquí sí es escoger el verbo conjugado en pasado correctamente. Ya no es el adjetivo, sino, por ejemplo, entre paréntesis, el verbo think significa pensar. Think es pensar. Entonces usted tiene que buscar el pasado de este verbo. El pasado correcto, ¿cuál es? La opción B, la opción A, la opción C o la opción D. A, B, C o D. Usted escoge y listo. En la pregunta número 9, lo mismo, pero hay 2 espacios. Y hay un verbo aquí y un verbo acá. En el primer verbo, usted tiene que escoger el pasado del verbo eat, que es comer, y en el segundo espacio, el pasado del verbo knock. Que el verbo knock es cuando usted toca en la puerta. Knock, tocar en la puerta. Ese verbo knock lo utiliza para esa frase. Entonces, ¿cuál es el pasado de eat y cuál es el pasado de knock? Aquí.
Y en la pregunta número 10, los verbos son el verbo drink, que es tomar, y el verbo make, que es hacer. Entonces, lo mismo. Buscar el pasado de los verbos en cada caso. Entonces, simplemente usted va a escoger la opción correcta del verbo drink. Aquí, aunque en la primera parte es el pasado, en la segunda parte ya es el pasado continuo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, en los otros no hay tanto problema. ¿Ok? En la número 8 y en la número 9 tienen que escoger el pasado del verbo it y... bueno, entonces, para que quede claro, en el primer espacio es el pasado del verbo it y en el siguiente es el pasado continuo, para que quede más claro. Entonces, the it es el pasado, el past. Y con not es el past continuous. Pasado continuo es decir, yo corrí ayer. Y pasado continuo es yo estaba corriendo ayer. Eso es, en pocas palabras, el resumen de lo que es pasado y pasado continuo. Así como en presente yo digo yo como y en presente continuo yo digo yo estoy comiendo. I eat, I am eating. En pasado es lo mismo. Yo comí, yo estaba comiendo. Entonces, el it tiene que estar en pasado y el not en pasado continuo. Y en la última oración también, para que de pronto no vayan a confundirse. El drink en pasado y el otro verbo que es el verbo make, si no estoy mal, verbo make en past continuous. Entonces prácticamente les estoy dando las respuestas ya fácilmente ahí. Listo, esas es las respuestas que deben escoger para la 9 y la 10. Y las últimas 5 preguntas tienen que ver con comprensión de lectura o reading comprehension. Entonces, esperemos que nos carguen. Vamos a ver el texto y dependiendo del texto que empieza con Hello again, welcome to my travel blog, my trip is almost over. Listo, y termina donde dice As I see it, it is magnificent, Lucy. Entonces, tenemos un texto que vamos a intentar traducir, o no, vamos a traducir, ¿cierto? Para saber qué dice allí. Y con base en eso, usted tiene enseguida la pregunta 11, la pregunta 12, la pregunta 13, 14 y 15. La 15, la 14, la 13 y la 12 son de falso y verdadero. Simplemente usted coge true or false y ya. Pero miren que la número 11 es diferente. En la número 11 les pregunta, what sentences are in past tense? ¿Qué oraciones, sentences es oraciones, qué oraciones están en pasado? Entonces, usted viene, si usted cree que todas están en pasado, todas están en pasado. Si usted cree que nada más la primera, la A, usted simplemente escoge de estas 4, puede haber más de una. Entonces, léanla bien, entiéndala bien, identifiquen los verbos y ya a partir de eso van a poder saber qué oraciones están en pasado. ¿Listo? Entonces, en eso o esas son las 15 preguntas del cuestionario. Ahora, volvamos a la pregunta número 1, donde yo les dije que está inmerso el tema correspondiente al comparativo y al superlativo. Entonces, cuando yo hablo de comparativo, como nos aparece en el material de estudio, es cuando yo digo, por ejemplo, que una ciudad es caliente. Por ejemplo, Barranquilla is a hot city. Una ciudad calurosa. Y yo puedo decir entonces, Cartagena is
hotter than Barranquilla. En la primera oración yo escogí el adjetivo hot, que es caluroso, caliente. Y aquí simplemente estoy dando un facto, ¿cierto? Un hecho. Barranquilla es una hot city, una ciudad caliente. En la segunda oración ya yo estoy utilizando el comparative, porque ya yo tengo dos ciudades las cuales estoy comparando a partir del calor. Y yo estoy diciendo que Cartagena es más caliente que Barranquilla. Cuando nosotros encontramos un texto donde hay una posible comparación y vemos que el adjetivo termina en ER y luego está la palabra than, ya automáticamente podemos decir que sí se está usando el comparativo. Entonces, ese es un ejemplo. Y está el superlativo. Entonces, yo podría decir, vamos a escoger cualquier ciudad, La Guajira o Riohacha. Vamos a coger Riohacha. Is the hottest city in Colombia. Miren que ya no estoy utilizando hotter ni than, sino que estoy utilizando the hottest. La terminación cambia. Pasó de ER o air, pasó a est. Y ya no utilizo el than. Si ya no utilizo el than, sino que utilizo the, y el adjetivo termina en est, ya yo estoy utilizando superlativo. ¿Qué quiere decir? Riohacha es la ciudad más caliente en Colombia. De esa forma, ya yo puedo ir identificando estructuras en comparativo y en superlativo. Pero bueno, hay excepciones. Esto aplica cuando son adjetivos, vamos a decirlo de esta forma, que son corticos. La palabra es corta. Por ejemplo, también podemos utilizar lo mismo, pero con grande. Entonces vamos a decir, Barranquilla is a big city. Es una ciudad grande. El adjetivo big, ¿cierto? Ahora yo digo, Medellín is bigger than Barranquilla. ¿Qué estoy haciendo ahí? Utilizando el comparative. Tengo than y tengo el adjetivo pasó de big a bigger. Termina en ER. La terminación ER para nosotros es comparativo. Pero si ya yo voy a utilizar el superlativo, diría Bogotá is the biggest city in Colombia. Entonces, ahí estoy utilizando the, ¿cierto? Biggest city in Colombia. Entonces, tengo est y ese est nos está diciendo que es superlativo. Entonces, con esto que acabo de explicar, usted mira el cuestionario y se da cuenta que en la primera oración usted va a encontrar la palabra most. En la segunda oración va a encontrar también la palabra most. En la tercera oración, mire, usted va a encontrar la palabra than, va a encontrar better. En la cuarta va a encontrar than nuevamente, va a encontrar noisier. Aquí es comparativo, ¿cierto? Y acá en la última va a utilizar most. ¿Qué pasa? Vamos a explicar el por qué. Cuando yo les dije ahorita que esta regla aplica para adjetivos cortos como big, como hot, etcétera, etcétera, pero cuando el adjetivo, la palabra es larga, como por ejemplo en la número 1, adventurous, vamos a copiarla y vamos a colocarla acá. Yo no puedo decir
adventurouser, ¿cierto? O the adventurousest, no lo digo de esa forma. ¿Cómo yo diría eso? Yo diría, Tom is more adventurous than Andrés. Y aquí, entonces, en lugar de añadir ER, voy a colocar la palabra more. Tom es más aventurero que Andrés, pero el than sigue existiendo. Y si yo voy a decir o voy a hacer el superlativo, diría, Tom is the most adventurous of the group. Ya no voy a utilizar la terminación es, pero sí voy a utilizar the most. Entonces, the most correspondería a el es, pero en palabras largas como adventurous. Y more correspondería a air en palabras largas como adventurous. Entonces, prácticamente aquí les estoy dando la respuesta para la número 1, para la número 2 y para la número 5, ¿cierto? Ya, entonces, con esta estructura ya usted va a poder responder esas preguntas arreglando la oración de una forma correcta. Sin embargo, pues les voy a mostrar en el curso, vamos a ver por acá, dónde está, en qué parte del material ustedes pueden, si tienen las ganas, si desean hacerlo, estudiar el material del comparativo y el superlativo. Entonces, déjenme que cargue, les muestro rápidamente y ya les queda como trabajo autónomo esa parte de estudiar por su cuenta. Entonces, estamos en actividad de proyecto 2. Vamos a cerrar la guía de aprendizaje, vamos a material de formación, buscamos English Level 3, ¿cierto? Porque eso nos dice que está en el material 3. Entonces, abrimos. Y si no estoy mal, está en el primer tema, Amazing Facts. Sin embargo, vamos a ver si me carga y es allí. En el material Amazing Facts, recordemos que todos los materiales tienen como la misma plataforma, ¿cierto? Nos vamos aquí a Introduction y nos cargan los temas. Entonces, miren, como les decía, en este primer material que se llama Amazing Facts, está el tema número 2, que es Comparative and Superlative Form. Vamos a echarle un vistazo para que se den cuenta de lo que yo estaba hablando. Entonces, yo estaba tomando unos ejemplos que aparecen ahí también en el material. Entonces, esperemos. A partir de la diapositiva número 16, está el comparative y los superlative, comparativos y superlativos. Entonces, miren el ejemplo del cual yo estaba utilizando ahorita. Tenemos a un lado Barranquilla, tenemos a Medellín, tenemos a Bogotá. Entonces, yo de entrada, yo digo, Barranquilla is a big city. Big, grande. Medellín is bigger than Barranquilla. Comparativo, bigger. Y superlativo, Bogotá is the biggest city in Colombia. Lo que ya les había comentado ahorita. Con hot, miren, Villavicencio is a hot city. Cúcuta is hotter than Villavicencio y Barranquilla is the hottest city in Colombia. Lo mismo. Bueno, aquí está el ejemplo de un adjetivo largo, como la palabra populated. La palabra populated es cuando una ciudad es muy poblada. Entonces, dice, Cartagena is a populated city. La palabra populated es un adjetivo, populated. En la segunda que dice, Medellín is more populated than Cartagena. Y en el última dice, Bogotá is the most populated city in Colombia. Entonces, una oración normal donde se utiliza un adjetivo que es el adjetivo populated. En la segunda se utiliza el comparativo. Yo digo que Medellín es más poblada que Cartagena
y en la última utilizó el superlativo. Bogotá is the most populated city in Colombia. Ya después hay digamos, como un complemento para hacer las comparaciones, les explican las reglas. Por ejemplo, miren, con la palabra cold le agrego la ER para el comparativo. Bogotá is colder than Medellín. La palabra happy, para formar el comparativo se quita la Y y se pone una I normal, happier. Entonces, Mr. Spencer feels happier in Cartagena than in Bogotá. Y cuando es una palabra larga, como populated, que vimos ahorita, el comparativo ya no se utiliza con ER, sino que se coloca more. More populated than. El than sí no va a faltar, siempre va a estar than Medellín, than en Bogotá, than Medellín y así sucesivamente. Entonces, el adjetivo cold, el comparativo es colder, el superlativo es the coldest, con big, big, bigger, the biggest, con windy, que es cuando hay mucho viento, windy, windier, the windiest, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí usted, cuando quiera profundizar en el tema, usted puede terminar de leer el material, puede complementar con todo lo que ahí aparece para que usted pueda mejorar, digamos, su vocabulario y pueda mejorar la parte y entender un poco mejor lo que es el uso del comparativo y el superlativo. Entonces, digamos que esas son las dos evidencias de esta ocasión. Evidencia crónica, que ya pues quedó clara, y el cuestionario número 2, que ya pues acabo de explicar. Entonces aquí hay un error, no son 30 minutos, sino una hora. Y ya sabemos, 15 preguntas, ya las vimos, cómo son, qué corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que empiecen a trabajar, ya saben que hasta el 7 de julio van a estar disponibles los dos cuestionarios como última fecha, no se va a dar más fechas para ese cuestionario, así que por favor, mucha atención a eso. Listo, entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, Edwin? ¿Qué más, profe? Buenas noches. Bien, bien, ¿qué Profe, más? ¿Cómo va todo? bien, señor profe, es que resulta y pasa que yo ese cuestionario, pues, mi ida, lo hice y pues no lo pasé y creo que ya hice las tres pruebas que si no estoy mal que dejaba hacerlo. Pero creo que son 5 intentos. De todas formas, eso lo Bueno, dejamos. Ya bueno, después igual se... lo podemos Ah, bueno, configurar. listo, vale. Listo, vale. Bueno, ¿Alguna otra gracias. pregunta? ¿Dudas sobre el cuestionario, sobre la evidencia crónica? Coméntenme, cuéntenme, hablen ahora, así como Edwin, como Lilibet, no se queden con las preguntas porque, vuelvo y repito, o sea, después entonces envían cosas que no son y pues toca pedirles que repitan o que complementen. Entonces, por eso les digo que aprovechen este momento para hacer todas las preguntas que tengan sobre el cuestionario o sobre la crónica. Entonces, vamos a ver cuántos intentos hay allí. Bueno, entonces no hay más Profe, preguntas. profe, Ajá. otra cosa. Pues resulta y pasa que yo pues he estado muy descuidado con la cuestión sí, de los trabajos y todo eso. Y yo tengo pues varios trabajitos por ahí pendientes. Eh, como, no sé si todavía siguen las Pero abiertas para cuál enviar. es trabajo? No, pues tengo varios, creo que varios. No solamente con usted, con otros docentes.
Bueno, no sé, la parte de inglés te puedo decir que si ya es de la actividad de proyecto 1, Sí, pues está, el cuestionario no está disponible, pero la videoentrevista, perdón, la videopresentación y el folleto, creería yo que todavía está disponible. Sin embargo, pues no sé, porque creo que ya eso lo maneja es la líder, la que pone las fechas y están en el cronograma las fechas. Tocaría ver hasta qué fecha está como tal, o si tiene, porque yo creo que ya se pasó la fecha de entrega límite. O sea, las personas sí. que no han entregado cosas muy anteriores, creo que ya después pasan como a un plan de mejora, que era lo que yo estaba diciendo ahí. Pero la verdad, ahora mismo te toca es a ti entrar y ver evidencia por evidencia lo que te falta y ver si todavía están disponibles o no, porque ya esa parte como tal, pues dependiendo del cronograma, hay evidencias que ya están, que ya no se pueden entregar en el momento, pero que probablemente, si ya tú no las entregaste, vas a tener tiempo en cuando de pronto entres a un plan de mejora, pero ahí lo principal, lo que yo te recomiendo es que le escribas a la líder Sara, porque ella es la que nos puede decir realmente, o la que te puede decir qué hacer en ese caso, si esperas a que haya unas fechas nuevas, si las vas enviando. O sea, yo esa parte sí no, porque ella es la que maneja como tal las fechas de los cursos. Si ella me dice, reábrelas, yo las puedo reabrir y las se mandan, pero estoy tratando de ver, déjame para dejar esto, digamos, también como grabado aquí, porque no sé, bueno, aquí tengo, vamos a mirar la evidencia porque así como tú, pues hay muchos otros. Entonces la evidencia videopresentación, que es la que corresponde al área mía, que fue lo que ya se vio la actividad de proyecto pasada, vamos a ver qué me aparece. Para que ya quede como, pues aquí también en la grabación, esa parte definida. Estoy aquí mirando la plataforma, cargando, bueno, el folleto, que es de la vez pasada, y la videopresentación, bueno, la videopresentación todavía hay plazo hasta el 11 de agosto, o sea que no hay problema con esa evidencia. Y el folleto dice también 11 de agosto. En este caso, el cuestionario, digamos que el que no hizo el cuestionario, tiene obligatoriamente que enviar esas dos evidencias. Si no, va a pasar a plan de mejora. En estas evidencias de la actividad de proyecto 2, funciona que los que no completen los dos cuestionarios, yo le voy a decir a la líder que pasen directo a plan de mejora porque se les ha dado mucho tiempo para los cuestionarios. Y los cuestionarios, digamos que son como los comodines. Son las evidencias más fáciles realmente, que son las que les ayudan a ustedes a subir la nota. Y si no las hacen es porque pues no están, digamos, dedicándole el tiempo necesario al curso. Entonces, para la actividad de proyecto 1, el folleto y la videopresentación tienen julio, todo julio para terminarlo, todo junio, lo que falta, y hasta el 11 de agosto va a ser la última fecha. De ahí para adelante ya no más plazo. Y estas evidencias todavía están disponibles, porque esas todavía están, digamos, durante las fechas de cronograma, entonces no hay tanto problema ahí. Solamente los cuestionarios que van a estar hasta el 7 de julio. Listo, profe, listo, gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Por favor, vaya dando las preguntas. Profe, sí, mira, profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, a mí me falta de la fase 1 solamente la videopresentación, pues igual yo ya la tengo escrita y también tengo también listo lo de la entrevista. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se me ha dificultado la pronunciación. No sé si me puedas ayudar con eso o le escribo por interno, pero sinceramente se me ha dificultado a mí en el tema de la pronunciación bastante. Ya yo les había dicho esa parte de la sesión, o sea, siempre les comentaba. Si tienen algún
si tienen alguna necesidad de algunas palabras, deben con tiempo preguntar para que cuando vayan a grabar ya sepan más o menos cómo decir las palabras. Era algo que yo que les había dicho que no podían, o sea, debían, que no se quedaran con la duda de cómo se pronuncia algo, si no lo averiguan por sus propios medios, porque algunos en internet se puede buscar la pronunciación de las palabras, me podían preguntar. Entonces sí, si tienes necesidad de alguna palabra en particular, me preguntas para que cuando grabes, digamos, que quede lo mejor posible. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, algo más sobre este grupo de evidencias, sobre lo que ya se mencionó de las fechas y eso? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a ir parando la grabación. En este momento detenemos la grabación.